Muy buenos días, queridos estudiantes. En el día de hoy para la asignatura de geometría vamos a estar identificando algunos elementos de la circunferencia como ya lo hemos venido trabajando. La clase pasada fue de arcos de circunferencia, entonces en el día de hoy vamos a hablar acerca de algunos ángulos que se dan en la circunferencia y que podemos identificar y también que podemos encontrar la medida de este. Entonces, dentro de estos elementos de la circunferencia, pues están los ángulos. Estos también guardan una relación con los arcos, porque recordemos que los arcos pues son una sección de la circunferencia y pues los ángulos al momento de ser formados, ya sea desde el centro de la circunferencia o desde un punto de la circunferencia, también pues va a formar una región del arco. Entonces estos guardan una relación. Vamos a identificar el ángulo central. Este es aquel pues que toma como punto vértice el centro, es decir, que va a utilizar dos cuerdas, como así dos cuerdas, es decir, va a utilizar segmentos desde el punto del vértice hasta un punto de la circunferencia y asimismo otro del centro hacia otro punto de la circunferencia. Como podemos identificar, aquí ya se encuentra un ángulo, ¿cierto? Se encuentra un ángulo, pero también se encuentra un arco formado. Es por esa razón de que estos guardan una relación. Entonces me dice que la medida que va a tener el ángulo pues va a estar en relación también con la medida de su arco. Para poder identificar pues la medida de su ángulo, yo puedo hacer uso de un transportador. Como muchas veces y en años anteriores hemos estado utilizando, pues los transportadores me ayudan a identificar la medida que tiene un ángulo. Solo basta pues con situar el transportador de manera correcta, iniciando desde el centro de nuestro vértice y que esté con el centro de nuestro transportador. Asimismo, pues en grado cero se encuentre nuestro primer segmento o nuestra primera semirrecta y así podemos identificar qué ángulo forma nuestro o la medida que forma el ángulo. Nos dice dentro del mentefacto una fórmula que tenemos también para ver la relación que hay entre el ángulo y su arco y es la siguiente. Para ello pues debemos nombrar nuestro ángulo. En este caso pues tengo tres puntos. Vamos a indicar que mi vértice es el punto O. Indicar también que uno de los extremos es A y el otro de los extremos es B. Entonces aquí ya tengo mi ángulo nombrado. Simbolizo mi ángulo. De esta manera se simboliza el ángulo y lo nombro de esta manera. A o B. Eso quiere decir que A o B va a ser igual a la distancia entre A y B. Recordemos que AB con el arquito arriba quiere decir pues la longitud que hay de A hasta B en el arco. Y asimismo el ángulo A o B, como lo podemos identificar, pues entonces va a tener la medida de su ángulo igual a la longitud de su arco. Entonces esta es la relación que guarda un ángulo con su arco. Ahora vamos a identificar cuando el ángulo no es central, es decir, cuando el vértice del ángulo pues es un punto también de la circunferencia. Vamos a identificar ahora cuando un ángulo está inscrito en la circunferencia, es decir, cuando este no tiene como vértice el punto central de la circunferencia. Por lo tanto, los tres puntos pues que pertenecen al vértice y a los puntos extremos pues van a estar sobre la circunferencia. En este caso pues tomamos nuestros tres puntos y vamos a trazar dos cuerdas, es decir, utilizando nuestro vértice extendiéndose cada una de las cuerdas hacia los puntos extremos. Entonces, teniendo formado nuestro ángulo, puedo identificar que nuestro vértice, vamos a nombrarlo O, A y B. En este caso, A y B son nuestros extremos y O es nuestro vértice. Entonces, este ángulo es inscrito en la circunferencia porque, como ya había mencionado, este no tiene y no utiliza al punto central, es decir, al punto de la circunferencia, y su vértice se encuentra también sobre la circunferencia. Recordando entonces con el ángulo central, este nos decía que la medida de este ángulo es igual a la medida de su arco. Y asimismo, en nuestro ángulo inscrito, también guarda relación el ángulo con la longitud de su arco. En este caso, la medida del ángulo pues va a ser la mitad de la longitud de su arco. Y para eso lo denotamos de la siguiente manera. Entonces simbolizo mi ángulo
y tengo A o B. Recordemos que el ángulo se nombra de esta manera, teniendo la letra del vértice en la mitad, porque recordemos que la O pues es nuestro vértice, por tal razón debe quedar, es como si estuviese simbolizando aquí mi ángulo. Tengo un extremo en A, tengo mi vértice en O y tengo mi otro extremo en B. Entonces esto nos dice que va a ser igual a la medida pues de la longitud de su arco, pero para los ángulos inscritos va a ser de 1/2 el arco AB. Es decir, que la medida del ángulo va a ser la mitad de la longitud del arco AB. Esa es la relación que guarda el ángulo con la longitud de su arco para los ángulos inscritos. Recordemos nuevamente que para los ángulos centrales la medida del ángulo va a ser la misma de la longitud de su arco, pero para los ángulos inscritos la medida de su ángulo va a ser entonces la mitad de la longitud del arco.